¿Alguna vez has sentido esa ira dentro de tu corazón, dentro de todo tu cuerpo, dentro de tu alma, al grado de que sientes cierta frustración? ¿Por qué? Porque la ira que sentiste probablemente no pudiste llevarla a la acción. ¿Qué significa esto? Hay muchas situaciones en nuestra vida que nos pasan o que suceden allá afuera y que las vemos como injusticias, injusticias de las cuales probablemente no pudimos reaccionar o no pudimos accionar ante esas situaciones que estaban pasando por múltiples situaciones o circunstancias. Puede ser que el lugar, puede ser que no se podía, puede ser de que tú te sentiste como paralizado. Yo recuerdo alguna ocasión, aquí iba yo en el metro, en el tren de la ciudad, y estaba un hombre agrediendo a una persona, ¿verdad? Yo en ese momento me asusté muchísimo y honestamente no pude hacer nada por la señora. Fue como que si yo me hubiera paralizado ante lo que estaba sucediendo, porque obviamente el miedo también se apoderó de mí, de decir, bueno, a mí también me puede golpear ese señor o me puede insultar, pero sentí mucha rabia, sentí mucho coraje de lo que estaba sucediendo y al mismo tiempo frustrada porque no pude hacer nada. Es decir, esa ira y esa incomodidad, molestia que yo sentía ante ese acontecimiento que hice, me lo guardé porque no logré que accionar. La ira nos está dando una invitación básicamente a accionar ante una injusticia que esté ocurriendo, ya sea que te esté ocurriendo a ti o bien que le esté ocurriendo a otra persona. Y cuando no podemos accionar, ¿qué sucede con esa emoción? Se convierte en una frustración que se aloja donde, pues aquí en todo nuestro cuerpo. Y obviamente eso llega a un grado a veces de no sentirnos con salud, de no sentir nuestro cuerpo, de llegar a enfermedades, ¿verdad? Donde obviamente nuestro cuerpo no está reaccionando de manera natural. ¿Por qué? Porque ya se ha invadido de esta frustración, de esta ira que quedó ahí alojada porque no pudimos que sacarla. Eso no quiere decir que te llene de ira y que vayas a golpear a cualquiera que te encuentres frente a ti, sino es simplemente cómo puedes ayudar a que tu cuerpo pueda procesar esa emoción que puedes estar sintiendo en determinado momento sin que tengas que llegar a esa agresión tanto hacia otra persona o bien hacia tu mismo cuerpo. Entonces, el punto número uno es saber que esa ira, ante esa injusticia que pudiste haber estado pasando, adivina qué, la buena noticia que te tengo es que nos está dando un mensaje, está llegando a nuestras vidas para algo y lo único que está haciendo esa frustración que se quedó alojada ahí es darte un mensaje que es momento de accionar, que es momento quizás de moverte, que es momento quizás de crear cosas diferentes. La frustración se genera ante esas injusticias y obviamente también ante situaciones que a lo mejor nosotros a veces queremos que vaya como verde, 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 y te estás topando con pared y te estás topando con bloqueos y te estás topando con situaciones que tú te empiezas a sentir como frustrado, molesto, incómodo, porque tú dices, pero si yo quiero atravesar acá, ¿y por qué no se puede? Y de repente esta frustración lo que nos está invitando es a darle la vuelta, lo que nos está invitando es a caminar por otros senderos, por otros caminos. Por eso es tan importante desde el proceso de constelaciones familiares, nos dice, todo está al servicio, todo absolutamente está al servicio, hasta esa frustración que estás sintiendo. Y si tú puedes decir esta frase, todo está al servicio, y te haces la pregunta, a ver, ¿cuál es el servicio para el que está esta frustración que yo estoy sintiendo ante esta memoria de esta ira, ante esta situación de injusticia que puedo estar pasando por el trabajo, por mi pareja, por los hijos, por algún familiar, por alguna situación económica de la vida diaria que a veces pasan cosas que no están a veces en nuestras manos resolverlas y lo sentimos como injusto, ¿cierto? Entonces, esta frase es tan poderosa de constelaciones familiares, todo está hecho por amor, todo está sucediendo por amor, todo está pasando para nuestra trascendencia y un crecimiento muchísimo más grande. Ahora, cuando tú estás desde este adulto que nosotros somos, ¿verdad? Sin ponernos en ese niño, porque el niño muchas veces o el adolescente pues no sabe qué hacer. Cuando estamos en ese espacio como niños o adolescentes nos ponemos, es que no sé qué hacer, me frustro, me desespero, el niño que hace empieza a hacer berrinches, a patalear, pero el adulto que está maduro, que está consciente, que está en el presente, desde ahí puede tener otra mirada. Si tú estás presente, puedes observar, ok, por este camino no está entrando, pero ¿qué tal si lo veo desde otro ángulo? ¿Qué tal que lo analizo desde otro espacio? ¿Qué tal que a lo mejor en verde y me dejo de estar frustrando porque el verde no entra, a lo mejor agarro el naranja o a lo mejor agarro el rojo o a lo mejor agarro este camino en lugar de ese o ese? O sea, es buscar esos diferentes ángulos que puedan facilitarte la vida. Y es interesantísimo cuando puedes observar que este proceso de frustración, en lugar de que te siga frustrando, literalmente puedas utilizarlo como una manera y como un trampolín a decir, bueno, ¿qué es lo próximo que sigue? Si la frustración está aquí para servirme en algo,
¿Qué es lo próximo que sigue? ¿Para qué está llegando? ¿Qué es lo que yo puedo obtener de todo esto como un resultado diferente? ¿O hacia dónde me quiere dirigir? Porque a veces nos cegamos, la frustración nos ciega porque a veces queremos hacer las cosas a nuestra manera, a nuestra forma y que se haga de una sola, desde un solo camino, desde una sola forma. Pero cuando tú te abres a las posibilidades, es que la frustración nos está ayudando a crecer de alguna manera o a trascender en alguna forma. Y desde esta mirada, créeme que tú puedes, uno, soltar a lo que quizás te estás aferrando y lo otro, obtener nuevas formas, nuevos caminos de hacer cosas. Otro punto importante aquí que hay que rescatar es hacerte esta pregunta. Desde este momento presente está esta frustración y observar si esta frustración que está en ti es tuya únicamente, porque cuando tú te pones, y un ejercicio hermosísimo que nos da constelaciones familiares, es cuando tú te pones en este espacio presente y conectas, ¿verdad? Con esa frustración. Imagínate que estás acá, puedes hacer este ejercicio en la casa, perdón, o donde estés, y te conectas con este momento presente. Y en ese momento presente, imagínate que está esa frustración que tú tienes, ¿verdad? Imagínate que está aquí la frustración y empiezas a conectar con ella y simplemente dejando que la energía, porque recuerda que somos energía y que todo es energía, dejando que esa frustración en el aquí y el ahora, en este momento presente, florezca en ti o se libere o lo sientas tú. Y deja que tu cuerpo hable. Date ese permiso de sentir, de experimentar lo que tu cuerpo te quiere transmitir. Y es un proceso de mucha sanación porque vas a empezar a sentir diferentes síntomas alrededor de tu cuerpo. Muy probablemente te vas a dar cuenta que a lo mejor tu cuerpo te jala hacia la parte de atrás y cuando tú sientas eso o algún malestar a lo mejor en la espalda, en la cabeza o el cuerpo te jala dando pasitos hacia atrás, es que estamos conectados con frustraciones que no son nuestras. Yo a esto le llamo y a mí me encanta porque es cuando yo siento frustración demasiado grandes y gigantes que yo siento que me está rebasando, digo, a ver, esta frustración ya no es solamente mía. Acá hay más información y es importante también que observes desde dónde viene, de mi lado derecho, de mi lado izquierdo. Desde el lado derecho decimos que es todo lo que nos ocurre del lado paterno y todo lo que ocurre del lado izquierdo tiene que ver del lado de mi madre. Cuando yo hice este ejercicio, la mayoría de las cosas que me estaban sucediendo eran del lado izquierdo. Mi pierna izquierda, mi tensión del lado izquierdo, esta parte de la oreja, dijo, esto tiene que ver con mi madre. Así es que cuando tú permites observar que esta frustración que estás sintiendo es tan grande que te topas con pared, que dices, ya no encuentro camino, ya no encuentro cómo mover las cosas y te permites conectar, este ejercicio te puede tomar hasta 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, el tiempo que tú puedas lograr esta conexión contigo y simplemente dejar que las sensaciones fluyan en tu cuerpo. Vas a sentir que a lo mejor te lleva hacia 2, 3 pasos, dependiendo de cuántos pasos des hacia atrás. Tiene que ver con las generaciones en donde puede estar ubicado. En mi caso solamente di un primer paso hacia atrás y después fueron 2 más, lo cual me hizo sentir que tenía que ver con mi mamá más que con cualquier otra generación como abuelos, bisabuelos, sino sentí literalmente que era con mi madre. Entonces simplemente repetí la frase de mamá, tú con lo tuyo y yo con lo mío. Yo puedo con lo mío y te dejo lo tuyo, te hago entrega de lo tuyo, porque muchas veces los hijos somos tan amorosos que estamos ayudando a nuestros padres a resolver los problemas. No queremos que el papá, mamá sufra, ¿verdad? Queremos ayudarlos aún siendo tan pequeñitos, queremos ayudarlos siendo tan jóvenes e incluso de adultos seguimos creciendo queriendo ayudarlos y es un momento que cuando pasa este tipo de situaciones, tú tomes conciencia de que ya no necesitas seguir ayudando a tu mamá y a tu papá, porque ahora necesitas hacerte cargo de ti. Si de pequeño o de pequeña estuvieses observando situaciones que pasaban con papá y mamá y tú te cargaste o hiciste una promesa de decir, yo lo voy a hacer por ti, mamá, yo te voy a ayudar para que nunca más vuelvas a sufrir, imagínate cuántos años de tu vida tienes cargando con esa declaración que hiciste desde que eras muy pequeñito. Y para un niño, obviamente, hablando en esa magnitud, pues es demasiado cargar con nuestros padres. Y ahora como adulto, pues se nos complica más porque no solamente estás cargando tus situaciones, sino que también te das cuenta cuánta carga traemos de nuestros ancestros. Esto lo vemos desde constelaciones familiares como una situación que se ve, constelaciones familiares es una herramienta, por decirlo así, una terapia que nos ayuda muchísimo a ver esos paradigmas, esas creencias, esos patrones de conducta que tenemos, que son tan transparentes, pero al mismo tiempo las podemos ver ahí en nuestra vida diaria, en el campo de la vida diaria, a quienes les estamos creando lealtad, a quienes estamos a lo mejor excluyendo de nuestra vida, a quienes a lo mejor estamos en ese desequilibrio con la vida entre este dar y recibir. Por eso es tan importante crear esa conexión.
y en otro momento voy a estarles hablando una serie de lo que son las constelaciones familiares, pero es bien importante cómo las podemos, porque no es nada más una terapia en sí, sino se vuelve un estilo de vida en darte tu cuenta de haber esta frustración desde dónde, a quién estoy yo excluyendo, que a lo mejor alguna estoy excluyendo hasta a mí misma, que me frustro al no sentirme parte de, al no sentirme parte de la comunidad, parte de la familia, parte de la sociedad, parte de mis hermanas. ¿Sí me explico? Entonces, cuando tú vas involucrándote y viéndolo desde otros puntos y vas integrándote a ese sistema familiar al que tú perteneces, esa frustración empieza a desaparecer. Te das cuenta que no necesito cargar la frustración de mi madre para ser su hija. No necesito cargar frustraciones ajenas para ser hermana de mis hermanas. No necesito cargar nada de nadie para poder ser yo misma, sino que desde mi mismo ser y desde mi misma esencia, yo puedo cuando estoy en mi presente completa. Entonces, retomando el ejercicio, cuando tú haces este pequeño ejercicio, el paso número 1 es que te pones frente a cualquier objeto que tú puedas ver ahí, por ejemplo, una planta, un palo, una fotografía que ves ahí, un cuadro. Y ahí imagínate que ese cuadro es tu presente. Te conectas con ese presente y al mismo tiempo estás trayendo la frustración que tú en ese momento puedas sentir en tu vida. A lo mejor sientes frustración por un hijo, sientes frustración por la pareja, sientes frustración por tu situación económica, por tu negocio, por el trabajo, cualquier frustración que estés sintiendo. ¿Sí? Y entonces en el aquí y ahora, en ese momento presente, siento frustración, mencionas hacia qué es esa frustración y simplemente dejas que empiece a fluir la energía. Toma conciencia de esos síntomas que pueden estar apareciendo en tu cuerpo y simplemente permítete sentir, ¿vale? Y escucha tu cuerpo, ¿qué te está pidiendo? ¿Te está moviendo a la derecha, a la izquierda, pasos hacia atrás, pasos hacia adelante? Simplemente deja que cualquier movimiento que tu cuerpo, que sea muy lento, se vaya manifestando. ¿Vale? Y poco a poco el mismo cuerpo que va haciendo su proceso te va a regresar a este momento presente. Eso es muy sanador y por eso este ejercicio te invito a que lo hagas en tu espacio, en tu habitación, en un espacio solo, en un espacio seguro contigo y reconectando contigo. Una vez que estás en ese momento de reconexión, de observar la frustración, de dejar que esa frustración pueda salir. Por ejemplo, yo lo hice y la verdad lo que sentí mucho es mucho llanto y simplemente me permití llorar, 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 sentir estas sensaciones aquí en mi nuca y simplemente en cuestiones de minutos la sensación desapareció. Porque otra cosa importante que cuando conectas con la frustración que viene de tus ancestros y sabes que le dices, oye, gracias abuela, gracias bisabuelo, gracias ancestros, según la generación hasta donde llegue esta información, gracias por abrir el camino para mí. Parece que tus frustraciones fueron muchísimo más grandes que las mías. Y ese es un acto de agradecer, es un acto de agachar la cabeza y de honrar a todos tus ancestros por todo el proceso que ellos vivieron. Y que obviamente cuando los ancestros nos damos cuenta, desde tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos, tatarabuelos y todos los que existieron antes que tú, te das cuenta de cuántas frustraciones ellos pudieron pasar, de cuánta ira pudieron guardar, de cuántos problemas pudieron ellos enfrentar. Y a pesar de todo eso, adivina que lo lograron, salieron adelante al grado que tú estás vivo acá. ¿Por qué? Porque ellos hicieron lo más esencial, que es pasar la vida durante todo el camino y el recorrido. Y a pesar de todas las cosas que pudieron haber vivido de dolor, de sufrimiento, de ira, de molestias, de enojos, de frustraciones, adivina qué, lograron pasar la vida para que tú vivas y existas. Y antes no existía todo lo que tenemos en este momento presente. ¿No? Antes no había electrónicos, internet, la IA y todo lo que hay actualmente, sino que antes era, imagínate la época de las cavernas, imagínate la época cuando no había ni televisiones, imagínate la época que no habían automóviles, todo lo que ellos tuvieron que pasar. Así es que de qué nos podemos quejar nosotros. Creo que nuestro regalo más grande que podemos hacer, número uno, es también agradecer a esos ancestros por todo lo que pasaron, por hacer y limpiar el camino para que el nuestro sea mucho más fácil. Y créeme que desde ese honrarlos a ellos y ese agradecimiento, te das cuenta que lo que te pueda estar ocurriendo a ti simplemente es como un pelo en un gato de tantos que tiene. O sea, es algo tan simple probablemente, es algo tan tremendamente fácil que podrías tú solucionarlo haciéndote cargo de lo tuyo desde el adulto, porque cuando estamos en el niño o en la niña, pues estamos llorando, nos cerramos, nos bloqueamos y no se puede, y podemos caer hasta en el berrinche.
Espero que esto te apoye un poquito para poder superar tus frustraciones. Escríbelas incluso, ¿no? Creo que es otro remedio. A mí me encanta escribir. Puedes agarrarte una hojita así y escribir: me siento frustrado por, y escribe esas frustraciones. Simplemente plasmarlas nos ayuda a liberarnos de ella. Y lo otro, hace este ejercicio de constelaciones familiares que ayuda muchísimo también. Es un ejercicio que aprendí de Brigitte Champetier y la verdad que a mí me encanta este trabajo que podemos estar haciendo con constelaciones porque nos ayuda mucho a poder sanar, a volver a nosotras mismas y a poder conectarnos. Si tú sientes que este ejercicio te apoya, por favor, suscríbete al canal, dale click, pon tus comentarios y también tengo las sesiones individuales de constelaciones familiares. Si deseas tener una sesión, escríbeme también al privado porque me encantará poder atenderte y servirte. Mi nombre es María Jacinto. Nos vemos aquí en este espacio de Volver a mí con María Jacinto. Chao, chao.